Es un día triste para el mundo del boxeo. Hemos perdido a uno de los más grandes pesos pesados de todos los tiempos. Un hombre que no solo dominó el ring con su poder demoledor, sino que también supo reinventarse y conquistar al mundo fuera del boxeo. Este es nuestro homenaje a la leyenda, George Foreman. Nació el 10 de enero de 1949 en Marshall, Texas, en una familia humilde. Su infancia fue difícil, pero el boxeo le cambió la vida. En 1968, con solo 19 años, representó a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de México y ganó la medalla de oro, demostrando que estaba destinado a la grandeza. Su transición al profesionalismo fue meteórica. Con un estilo agresivo y una pegada devastadora, comenzó a destruir rivales hasta llegar al combate que lo consagraría. En 1973 se enfrentó a Joe Frazier, el entonces invicto campeón de peso pesado. Lo derribó 6 veces en 2 asaltos y se coronó campeón del mundo de manera espectacular. Pero el destino le tenía reservada una de las peleas más icónicas de la historia. En 1974, viajó al Congo para enfrentarse a Muhammad Ali en el legendario Rumble in the Jungle. Foreman era el favorito, un monstruo imparable. Sin embargo, Ali usó su inteligencia y la estrategia del rope-a-dope para desgastarlo. En el 8º asalto, Ali lo noqueó, dejando a Foreman sin su título y con una derrota que lo marcó profundamente. Aquella derrota lo afectó mentalmente. Intentó regresar, pero en 1977, tras una inesperada derrota ante Jimmy Young, sufrió una crisis espiritual y decidió retirarse del boxeo. Durante los siguientes 10 años, Foreman se dedicó a predicar y ayudar a jóvenes en riesgo. Todos pensaban que su historia en el boxeo había terminado, pero George tenía otros planes. En 1987, con 38 años y un aspecto completamente distinto, anunció su regreso al boxeo. Muchos se burlaron de él, decían que solo lo hacía por dinero. Pero George demostró que el talento y la fuerza nunca lo abandonaron. Con cada pelea, fue callando a los críticos hasta que en 1994, con 45 años, logró lo impensable. Derrotó a Michael Moorer y recuperó el título mundial de los pesos pesados. Se convirtió en el campeón más longevo de la historia de los pesos pesados, un récord que aún hoy se mantiene. No solo fue un gran boxeador, sino también un empresario exitoso. Su famoso George Foreman Grill se convirtió en un fenómeno mundial, vendiendo millones de unidades. También inspiró a muchos con su carisma y su mensaje positivo. Informaron sus familiares a través de redes sociales. Con profundo pesar, anunciamos el fallecimiento de nuestro querido George Edward Foreman Sr., quien falleció en paz el 21 de marzo de 2025, rodeado de sus seres queridos. Predicador devoto, esposo, padre amoroso y bisabuelo orgulloso, vivió una vida marcada por una fe inquebrantable, humildad y propósito. Hoy despedimos a un verdadero gigante. George Foreman nos dejó un legado de lucha, perseverancia y superación. Fue un guerrero dentro y fuera del ring. Y aunque físicamente ya no esté con nosotros, su historia y su impacto en el boxeo vivirán por siempre. Descansa en paz, campeón.